Bueno, hoy vamos a ver el pensamiento moderno, Descartes, para ser más. Vamos a leer dos actas de nacimiento. Les voy a leer la primera, el libro de la respuesta, y dice así: partiendo del supuesto de que el saber es una de las cosas más valiosas y dignas de estima, y que ciertos saberes son superiores a otros, bien por su rigor, bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables, por uno y otro motivo deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Más aún, parece que el conocimiento de ésta contribuye notablemente al conjunto del saber y muy especialmente al que se refiere a la naturaleza. El alma es, en efecto, como el principio de los animales. Por nuestra parte, intentamos contemplar y conocer su naturaleza y su entidad, así como cuantas propiedades la acompañan. De estas, las hay que parecen ser afecciones exclusivas del alma, mientras que otras parecen afectar además, y en virtud de ella, a los animales como tales. Esas son las primeras líneas que se escribieron de psicología, y ese es el acta de nacimiento de la psicología. Acerca del alma, de Aristóteles, así se llama en español. Los que leen latín lo pueden encontrar como de ánima, y los que leen griego, como sus compañeros, peripsiques, en griego original. Entonces, eso que acabamos de leer es la primera acta de nacimiento, el acta de nacimiento de la psicología. Ya como conocimiento específico, porque todavía en Platón la psicología era más poesía, cuento y mitología que intento de investigación más o menos científico lo inventa Aristóteles, en el sentido más amplio de la palabra científico. Ahorita vamos a ver la otra acta de nacimiento, el otro sentido de la palabra científico. Y el otro sentido entonces va a estar ubicado en el pensamiento moderno. Ya vimos los conceptos de esencia y existencia muy someramente vistos. Ya vimos el primer antecedente del concepto esencia en Sócrates, y después el segundo, más importante todavía, en Aristóteles, y hoy vamos a ver la conciencia cartesiana, que es lo mismo que el nacimiento de la modernidad. ¿Y eso qué implica? Es lo que veremos en la clase de hoy. Entonces, vamos a ver el pensamiento moderno. Y así como a Platón lo vimos en una sola diapositiva, la Edad Media la vamos a ver en una sola diapositiva también. Hoy, Descartes. Dividimos la historia de la filosofía en esas cuatro partes: pensamiento clásico antiguo, Grecia y Roma; pensamiento medieval, nos saltamos 1400 años, ya no vimos nada de medieval. Bueno, es que vamos a ver existencialismo, no se les olvide. Y vamos a ver pensamiento moderno, el inicio del pensamiento moderno, del siglo XIV al siglo XX. Y estamos en el siglo XXI. Se acabó el pensamiento moderno. Se acabó. ¿Y dónde estamos? Estamos en el Renacimiento. Y ahorita vamos al asunto del Renacimiento. Pensamiento moderno. ¿Qué es lo que caracteriza al pensamiento moderno? Que oficialmente empieza con Descartes. Oficialmente. Extraoficialmente empieza en el Renacimiento, pero oficialmente empieza en Descartes. Y aquí, así como hay algo que caracteriza a el pensamiento clásico antiguo, al pensamiento medieval, hay algo que caracteriza al pensamiento moderno. El pensamiento clásico antiguo se caracteriza por ser un estudio de la naturaleza, y cuando estudia al ser humano lo considera como una parte de la naturaleza.
El pensamiento medieval, Dios y la religión, de ahí no nos salimos. El ser humano parte de Dios como creación suya y se desarrolla también durante toda la Edad Media como creación divina. Y en el pensamiento moderno, dos conceptos son los que van a estar guiando toda la modernidad, hasta antier. El concepto de sujeto y el concepto de razón. Y todo eso gracias a o por culpa de Descartes. Y desde el siglo XIX se viene la modernidad a entrar en crisis. Y actualmente ahí andamos, en la crisis de la modernidad, la posmodernidad. No se define todavía algo claro, no se define todavía la estructura de la modernidad que ya se desapareció y no sabemos dónde andamos. Andamos en todos lados y no andamos en ninguno. Bueno, Descartes, 1596-1650. Otra vez, con Descartes oficialmente inicia la modernidad. ¿Qué pasa con el fin de la Edad Media? Cuando termina la Edad Media, y entre la Edad Media y la Edad Moderna, vamos a ubicar el Renacimiento. El Renacimiento que va a estar caracterizado por los siguientes puntos. Se va a recurrir, se va a regresar, a tratar de regresar a el mundo grecolatino. En la Edad Media, junto con el pensamiento cristiano, junto con el pensamiento religioso, junto con la teología cristiana, había dos filósofos que iban llevando como el hilo conductor de la Edad Media. Uno fue Platón y el otro fue Aristóteles. Platón con San Agustín de Hipona y Aristóteles con Santo Tomás de Aquino. Entonces, la filosofía y la teología religiosas iban junto con el pensamiento filosófico también, tanto de Platón como de Aristóteles. El inicio del cristianismo fue un volver hacia Platón. Y después la mayor parte de la Edad Media fue retomar el pensamiento de Aristóteles con Santo Tomás de Aquino. Pero al final de la Edad Media hay un intento de volver en general a las ciencias, las letras y las artes del pensamiento clásico griego. No solamente Aristóteles y no solamente Platón, sino regresar a todo lo que sería el mundo griego. Hay además un interés por el estudio de la naturaleza. Estudio de la naturaleza que ya va a ser distinto del estudio de la naturaleza que hacían los filósofos clásicos grecolatinos. Y les adelanto la diferencia, va a ser el estudio de la ciencia natural, físico-matemática. Esa va a ser la diferencia con el estudio de la naturaleza que hacían los filósofos clásicos grecolatinos. Dentro del estudio de la naturaleza, el estudio del hombre. Si el sujeto y la razón van a ser los conceptos principales en la modernidad, entonces el estudio de la naturaleza va a desplazar a todo aquello que no sea el ser humano. Sujeto y razón es el centro de estudio del pensamiento moderno. Interés por el mundo clásico greco-latino. Está terminando la Edad Media y está empezando una nueva época. Se caracteriza por ser una época llena de dudas. Ya no creemos en lo que acaba de pasar, que fue todo el pensamiento religioso. Y ahí está el asunto de el parecido con la época posmoderna que nos está tocando vivir. Época de dudas. Ya hay muchas cuestiones que son puestas en duda y ya no se dan por universalmente válidas y verdaderas, como se pretendió.
Estamos hablando del Renacimiento. Si quieren podemos estar hablando también del siglo XX. Época de disputas teológicas. Estamos hablando del Renacimiento. Si quieren estamos hablando de Marx. También son disputas teológicas. La ciencia natural universalmente válida también son disputas teológicas. Ya no es el Dios cristiano, ahora es el Dios que se llama la ciencia, ahora es el Dios que se llama la técnica, ahora es el Dios que se llama, como sea. Época de disputas teológicas. Bueno, pero este es el Renacimiento. Más para dejar atrás el asunto religioso que para retomarlo. Más para dejar atrás todos los asuntos teológicos que para retomarlos. ¿Es que el marxismo no se aplicó bien, hay que volverlo a aplicar correctamente? No, ya no. Angustias y zozobras por los nuevos descubrimientos y las posibilidades infinitas que podemos ubicar en ellos. ¿Cuáles son las posibilidades infinitas? Todo lo que tenga como centro el ser humano y todo lo que pueda lograr el ser humano. Estamos ubicados en el siglo XV y XVI. ¿De qué cosas estamos hablando? Así como hay temas que se van dejando a un lado, hay asuntos sobre los que se va poniendo el interés a partir de ahora. El ser humano mismo, la esencia del ser humano. ¿Qué tanto se puede expandir? Hasta lo que el ser humano quiere. Resurge el humanismo y el escepticismo, igual que ahora. Ya no creemos en, y ya no creemos en, y por lo tanto jalamos de todos lados y hacemos cualquier tipo de revoltijos. Y lo mismo, nos vamos a meter a un temazcal para que nos pongan flores de Bach y nos hagan reiki. De todo. Con sus debidos mantras budistas. Se expande el universo, tanto la Tierra como el universo mismo, y se expande literalmente. O sea, los descubrimientos del otro lado del mundo, eso que creíamos, que se creía entonces que el mundo solamente era esta parte de Europa o esta parte y de repente se dan cuenta de que existe América y de que existe. Y dicen, bueno, como que el mundo se hizo más grande. No, el mundo no se hizo más grande. Se hizo más grande el conocimiento del mundo que tenemos. Pero bueno, en algún sentido el mundo se hizo más grande. Y no solo la Tierra. Volteamos para arriba y se hace más grande el universo. Y se hace más grande porque se expande el conocimiento científico y vemos el universo, además con telescopios, literalmente. ¿Hasta dónde está el límite? Hasta el infinito y más allá. Aparece una nueva economía, la banca y los banqueros. Y se dan nuevos tipos de relaciones económicas. Y se intenta dominar con la ciencia teórica el mundo. Y se intenta dominar con la ciencia teórica que se va a ir a la práctica con la tecnología. Junto con la expansión del conocimiento teórico, también se va a dar la expansión en el sentido técnico del asunto. La tecnología va a surgir y va a tomar vuelo. Y a veces tomar vuelo es literal. Si a alguien quieren echarle la culpa, allí lo tenemos. Leonardo da Vinci. Y las ideas que van a revolucionar el mundo renacentista y que van a dar paso al mundo moderno. Según Leonardo da Vinci, era necesario dominar la naturaleza por medios naturales. Es decir, la técnica. Y lo está diciendo Leonardo da Vinci, que se dedicó a inventar cualquier número de aparato. La experiencia sensible tiene que estar unida al cálculo matemático. Es decir, que tenemos que dejar a un lado pensamientos del tipo
la esencia, la existencia, los accidentes. Bueno, vamos a hacer un paréntesis rápido antes de seguir con esto. Déjenme ponerme todavía aristotélico. La primera clase decía, vamos a diferenciar entre esencia y existencia. Estamos en el siglo XX y estamos en el existencialismo. Y la idea del existencialismo es, no hay esencia humana, solamente hay existencia. Dice el existencialismo, siglo XX, ya pasó, no hay esencia humana. Dice Aristóteles, los objetos deben tener una esencia, y la esencia está allí en el objeto. Si no tiene esencia el objeto, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay objetos? ¿Puede haber objetos? ¿Y puede haber objetos que no tengan una esencia? ¿Puede haber objetos que no tengan una substancia allí donde se reúnen todas las características y se vuelve un algo específico? ¿Una persona, una silla, un pizarrón, un árbol? ¿Puede haber algo así como un objeto carente de esencia? Y la otra pregunta, ¿el ser humano tiene esencia o no tiene esencia? Si no tiene esencia, pues se dispersan todas sus cualidades y características y no hay sujeto, ni siquiera hay sujeto del que podamos decir ser humano, aun cuando sea para decir, pero a partir de allí se va a crear cualquier cosa por su voluntad y por su libertad. Si no hay una substancia y una esencia en esa substancia, ¿existe algo que se llame ser humano? Y más todavía, personas individuales como nosotros. ¿Hay o no hay esencia de persona, de individuo, de ser humano? Está bien, podríamos dejar en que no hay una esencia universal, pero cada sujeto debería tener una esencia. Si no, ¿a quién le vamos a aplicar las categorías, las cualidades, las posibilidades que se van a desplegar en lo que después se va a llamar la esencia y la existencia? Si no hay esencia anterior a la existencia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Daría lo mismo hablar de un árbol, de una persona o de una silla, pero no da lo mismo. Entonces, se queda la duda. Como estamos en épocas de dudas, dejemos la duda que se quede allí. Yo, como todavía soy aristotélico tomista, digo, debe haber una esencia. Si no hay una esencia en el objeto no puede existir simple y sencillamente. De que debe haber una esencia humana, debe haber una esencia humana. Ya después me pondré existencialista y veremos qué es lo que resulta. Bueno, seguimos con el asunto renacentista. Entonces, decíamos, la experiencia sensible unida al cálculo matemático. Es decir, que ya no vamos a partir nada más de esos conceptos que generamos nosotros en el intelecto, sino que tenemos que irnos a la realidad y tenemos que ponerle números a la realidad. No números como los pitagóricos. El 1 le corresponde al hombre, el 2 a la mujer. No. Cualquier cosa de la que ustedes me quieran hablar, y estamos hablando de procesos naturales, cualquier proceso natural del que ustedes me quieran hablar, para que nosotros estemos hablando en términos estrictamente científicos, me los tienen que poner en una fórmula matemática. Eso es lo que significa esto. La experiencia sensible metida en ecuaciones matemáticas. Si le suena como a que Leonardo da Vinci quiere que la naturaleza se matematice, sí, eso es lo que está diciendo. Y como ustedes sabrán, desde ahí, bueno, luego vamos a ver desde cuándo, no desde Leonardo. Ahí está la idea, después se concretizará. Desde ahí, desde que les diga yo, miren, ahí está el acta de nacimiento, desde ahí, de ahí para acá, si no me lo dicen en fórmula matemática, entonces ni me digan nada.
Siguiente, el espíritu humanista del Renacimiento conduce al espíritu científico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu científico? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Aristóteles ya hablaba de ciencia. Ciencia primera, ciencia segunda, inventó todas las ciencias posibles, entre otras la psicología, con el libro Peripsiques, que en latín es de ánima y en español es acerca del alma. Inventó la lógica, inventó la biología, inventó la zoología, inventó la ciencia política, que viene a ser más o menos lo mismo, inventó todo lo que sea conocimiento científico actual como lo conocemos, ya está en Aristóteles. Pero no, aquí cuando estamos hablando del espíritu científico ya hablamos de otra cosa. Y estamos hablando de la ciencia físico-matemática. Y estamos hablando de la experiencia sensible unida al cálculo matemático. El espíritu científico conduce a la ciencia físico-matemática moderna. Moderna. Eso quiere decir que de Leonardo para atrás no le vamos a decir ciencia a lo que se le llamaba ciencia. No. Bueno, ni siquiera de Leonardo. Otra vez, ahorita vemos el acta de nacimiento. Es necesario conocer también el alma humana. El alma humana que ya se venía estudiando desde los griegos. Nada más que aquí va a pasar un asunto importante. Acá, aquí, en esta diapositiva, es de las últimas que van a ver este concepto. A partir de Descartes va a cambiar completamente. ¿Cómo se llamará el asunto? Ahí está, el acta de nacimiento de la ciencia moderna. Julio 5, 1686. Y la ciencia nace todavía llamándose filosofía. Y lo que tenemos aquí son los principios matemáticos de filosofía natural. La naturaleza, la filosofía de la naturaleza, estudiada según la matemática. Fíjense en el título, no es filosofía, no es naturaleza, ni siquiera es matemáticas. ¿Qué es la ciencia moderna? Es principios matemáticos de filosofía natural. Eso quiere decir que vamos a estudiar la naturaleza. Lo vamos a estudiar de manera filosófica, pero le vamos a aplicar los principios de la matemática. Y una vez que podamos expresar todos los fenómenos naturales en ecuaciones matemáticas, tendremos la ciencia moderna. Y esto empieza el 5 de julio de 1686. Ya tiene la autorización para imprimirse. Imprimatur. Ya estaba hecho desde antes. No, sí. Hizo un año después, pero ya lo tenemos ahí. Ahí empieza la ciencia. Lo que desde ahí para atrás era ciencia, desaparece. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? De todo lo que fue consecuencia de este asunto. Y aquí está el autor, Isaac Newton. Esa es la segunda acta de nacimiento. Y por último, el Renacimiento trata de ser una vuelta al humanismo. Tomar al hombre como centro de su estudio. Y si ya en el inicio de el pensamiento medieval se trató de rescatar los estudios platónicos, a lo largo del pensamiento medieval, con Santo Tomás,
se retomó más el pensamiento de Aristóteles. Y entonces el Renacimiento trata de ser una vuelta a el pensamiento de Platón. Avanzamos para atrás, más atrás de Aristóteles todavía. Regresar al pensamiento de Platón. Esta es una síntesis de la modernidad. La modernidad, nuevamente, a partir de Descartes y hasta el siglo XX, la modernidad se caracteriza por dos conceptos: el concepto sujeto y el concepto razón. El concepto sujeto va a ser considerado el centro de estudios de todo lo que sea posible. El concepto razón es el instrumento del sujeto para realizar cualquier tipo de conocimiento. El sujeto es un sujeto libre y es un sujeto activo. El sujeto es un sujeto racional que además tiene libertad y que además es activo o es sujeto agente. También va a tener otra característica que va a ser la conciencia. Conciencia, razón, libertad y actividad van a ser las características del sujeto. El sujeto va a ser el centro de estudio de todo y como ser libre va a ser autónomo. Autónomo significa lo siguiente: la palabra autónomo está compuesta de dos raíces griegas también: auto y nomos. ¿Qué significa autónomo? Auto y nomos. Auto significa a sí mismo y nomos significa ley. Que el sujeto sea autónomo significa que se da a sí mismo la ley. ¿Cuál ley? La que sea. ¿Y eso qué significa? Que la ley ya no viene de allá arriba. La ley no se la da Dios. Ya dejamos la religión y la teología a un lado y ahora ¿quién se tiene que hacer cargo de el sujeto y de toda la actividad del sujeto? El sujeto mismo. Y se tiene que dar a sí mismo la ley. Si le suena parecido a lo que después será el existencialismo, es que es parecido. El sujeto agente, el sujeto activo. ¿Qué hace el sujeto activo? Estudia, analiza y obtiene conocimientos. ¿De qué? De todo. Todo lo cognoscible es conocido por el ser humano. La naturaleza tiene leyes propias y hay que descubrirlas. La historia también tiene leyes propias y hay que descubrirlas. Hasta antes del Renacimiento se consideraba a la historia, la sociedad y la ley moral como algo establecido previamente por la voluntad divina. A partir del Renacimiento y ya más en concreto en la Edad Moderna, la historia, la sociedad y la ley moral son un asunto que se puede estudiar racionalmente y no solamente eso, no solamente estudiar, se puede intervenir en su desarrollo. Naturaleza, historia, sociedad y ley moral no son un asunto que venga de fuera de nosotros, sino que nosotros podemos estudiarlo y después modificarlo. La razón, por otro lado, es una razón totalizadora, única y universal. Casi nada. Nomás imagínense lo que hicieron los pensadores modernos cuando dijeron, a ver, momento, nada de que Dios viene y no, aquí el sujeto puede todo. Tiene razón, y la razón puede abarcarlo todo. La razón es la misma para todos, por eso podemos entendernos. Imagínense que cada racionalidad fuera distinta y agarrara por su lado. Nadie se entiende y nadie
se comunica, es universal, va para todo. Cualquier cosa que nosotros queramos estudiar, lo podemos hacer con la razón. Y entonces el producto de la razón, universal, única y totalizadora, es la ciencia natural y la técnica. La ciencia natural nos demuestra que podemos conocer la naturaleza en su totalidad, la podemos matematizar, y la técnica nos indica que el sujeto, agente, puede crear cosas y dominar la naturaleza. No solo la naturaleza, dominar la historia, dominar la sociedad y dominar la ley moral. Si la ley moral no viene de Dios, ¿de dónde la podemos sacar? La historia lleva su curso y lleva su rumbo y no, con las elecciones podemos cambiar el rumbo de la historia. Está bien, ¿no? Ya estamos en la posmodernidad. Hasta ahí eso se creía, ingenuotes los tipos. Tú ve a votar y verás que todo se mueve para que aquel fue corrupto, vota por el otro. No nos gusta cómo está la sociedad, la podemos organizar a nuestro gusto. No, es que la sociedad ya está determinada por los dioses y los demonios. No, podemos organizarla. La podemos organizar y podemos hacerla exactamente a nuestro gusto. Lo bueno y lo malo, Dios dijo que fue lo bueno y lo malo. No, no hay Dios. Si no hay Dios, todo está permitido. ¿De dónde sale la ley moral? ¿Quién dice que es bueno y quién dice que es malo? Entonces, la idea aquí es que la ley moral también se puede elaborar a gusto de la humanidad. Ya cuando mejor hablamos. Cuando no, pues a gusto de cada quien. O como diría Oscar Wilde, lo bueno es lo que yo quiero que hagan los demás. Pero los demás dicen lo mismo. Lo bueno es lo que yo quiero que hagan los demás. Con la razón, con la ciencia y con la técnica, entonces el sujeto va a conocer, transformar y dominar. ¿Qué va a conocer, transformar y dominar? Estas 4 cosas. Conocer la naturaleza, transformar la naturaleza y dominarla para su bien propio. No me reclamen todavía. Ese era el proyecto de la modernidad allá cuando Leonardo empezó a decir esas ideas. Sí, me van a decir, pero es que no se logró y no se... Por eso estamos en la posmodernidad, que es la crisis de la modernidad. Y 2 conceptos que aparecen en la modernidad, muy propios de la modernidad. O sea que no habían aparecido antes de la modernidad. El progreso. La sociedad siempre va hacia algo mejor. No me protesten todavía. La idea de revolución. La idea de revolución es la concreción de que la historia puede ser transformada según la idea del ser humano. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde nosotros queramos. ¿Con qué? Con la revolución. Y siempre iremos hacia algo mejor. Esa era la idea de la modernidad, ese es el proyecto de la modernidad. Estamos en el siglo XVI con Descartes. Ahí está, 1596-1650. Si hubiera sabido para dónde iban todas sus ideas, ¿le habría seguido? Seguramente sí, porque nosotros no sabemos para dónde va la posmodernidad, pero siempre jalamos para algún lugar y siempre creemos que ese es el mejor. Entonces pasamos a Descartes. Todavía está en el final de la Edad Media, así que no vayan a decir, no, pero entonces ¿por qué habla de Dios y ya estamos en la modernidad y ya la teología? No, es que está saliendo de una época histórica y todavía no alcanza a entrar a la otra. No, y ni va a alcanzar a entrar, porque si él es el inicio, entonces si la modernidad va a concretizarse por allá del siglo XIX, pues todavía le faltan como 300 años. Descartes estudia en la Universidad de París. Ya habían universidades,
La universidad es una creación de la Edad Media, ya como institución de enseñanza y de investigación, y Descartes estudia en la Universidad de París con maestros jesuitas. Entonces tiene que llevar todavía toda la herencia de la religión. Estudia con los jesuitas en la Universidad de París. Allí conoce la lógica aristotélica y allí conoce también las matemáticas. Acuérdense que Descartes lo conocemos más por matemático que por filósofo y que por psicólogo. Y si hablamos de Descartes, lo relacionamos más con el plano cartesiano que con la conciencia o con el discurso del método. Entonces, Descartes estudia la lógica aristotélica y no le gusta. Se da cuenta de que el conocimiento debe tener una certeza absoluta y no hay conocimiento absolutamente cierto. Y él va a inventar el método para encontrar conocimientos ciertos, universalmente válidos. Aprende matemáticas, después inventa matemáticas y quiere encontrar una ciencia o un método que se aplique a todo. Cualquier tipo de conocimiento puede llevar el método que él quiere buscar y podrá ser conocimiento universalmente válido. ¿De qué estamos hablando? De las 4 reglas del método. ¿Cómo hacer para que nuestra razón se guíe por el camino recto? Venimos de conocimientos que no tienen certeza absoluta y queremos encontrar eso que nos dé certeza absoluta. El camino recto de la razón para investigar y llegar a conocimientos ciertos. Y él dice, con las 4 reglas del método podemos hacerlo. ¿Cuáles son las reglas del método? La 1, la 2, la 3 y la 4. Acuérdense que Descartes era matemático. Regla 1, la evidencia. Regla 2, la síntesis. Regla 3, el análisis. Regla 4, la enumeración. Y ya con eso guiamos nuestro conocimiento y nuestra razón por el camino recto. Vamos a enunciarlas nada más. No vamos a ver la metodología para aplicarlas. Regla 1, regla de la evidencia. No aceptar como cierto, sino solamente lo evidente. No aceptar como cierto, sino solo lo evidente. Eso que veamos con claridad y que sepamos diferenciar de otras ideas, eso es una idea evidente. Todos los axiomas matemáticos son evidentes, eran evidentes. Les voy a decir uno y me van a decir, sí, es evidente. Y después les voy a decir, no, ya no es. Una idea evidente es la siguiente: el todo es mayor que la parte. Nomás lo escuchamos y decimos, pues sí, sí es cierto. Ya ni me lo expliques. Ya, se ve que, pues sí. Si algo se tiene que explicar, no es evidente. Si algo se escucha y se dice, sí, ya, nada más que decir, cierto, entonces eso es evidente. Entonces, el todo es mayor que la parte, es una idea evidente, ¿cierto? ¿Alguien duda de su certeza absoluta? ¿No? Yo sí. Y tuvieron que pasar 1600, 700, 800, 900, como 350 años para que alguien llegara y dijera, eso no es evidente. Porque los números infinitos, del 1, números enteros, del 1 al ¿cuántos? No hay fin. Ese es un infinito. Del 0 al 1, ¿cuántos números hay? Pero el todo debería ser mayor que la parte. Y no lo es. Tantos números infinitos hay, del 1 al infinito como del 0 al 1. El todo es igual que la parte. Pero si nosotros decimos, bueno, vamos a ver, un grupo se compone de 20 alumnos. Si yo quito un alumno,
El resto es mayor todavía que un alumno. 29 alumnos es una cantidad mayor a un alumno. Y sí. Entonces, hasta ahí es una idea evidente. Es clara y es distinta. Es clara y la podemos diferenciar de otras ideas. Esa es una evidencia. Otra evidencia, dada una recta, si trazamos un punto fuera de la recta, solamente una recta paralela se puede trazar y no más. Dada una recta y un punto fuera de la recta, solamente se puede trazar una línea recta paralela a la recta dada. Una sola recta y ninguna otra. Eso es evidente también. También es evidente. Bueno, regla del análisis, segunda regla. Primera, regla de la evidencia, no aceptar como cierto sino lo evidente. Segunda regla del análisis. Dado un problema, vamos a dividirlo en tantas partes como sea posible o tantas como sea necesario para poder analizarlo mejor. Muchas veces nos plantean un problema y el problema en realidad se compone de muchos más. No es un problema, son muchos. Vamos a dividir todos los problemas en tantas partes como se pueda el problema original. Y ya que tenemos todas las partes del problema dividido, entonces pasamos a la siguiente regla. Aquí vamos a dividir y vamos a revisar parte por parte. Una vez que revisamos parte por parte, vamos a poder dar solución a cada una de las partes. ¿Para qué? Para volver a juntar el problema. Es decir, vamos a hacer la síntesis. Ya que dividimos el problema, ya que lo analizamos parte por parte, entonces vamos a ir revisando los problemas simples o las partes simples del problema, los resolvemos y lo juntamos. Y ya tenemos el problema general resuelto. Así vamos a proceder para resolver cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de conocimiento. Y por último, la regla de la enumeración. Si dividimos el problema en muchos más, entonces vamos a revisar que todas las partes del problema en las cuales lo dividimos estén resueltas, y si ya no faltó nada, pueden tener la seguridad de que el problema original ya se resolvió. Regla de la enumeración. Como verán, es evidente que aquí debe decir regla y no regla 2. Esas son las 4 reglas del método cartesiano. Pasemos al asunto de la intuición y la deducción. Según Descartes, nosotros vamos a tener intuición y vamos a poder realizar deducciones para poder llegar a tener conocimiento cierto. La intuición es la posesión inmediata de algo. Estamos hablando en términos intelectuales. O aquí dividido en 5 tipos de intuiciones. Pero es la idea inmediata, la aprehensión de la idea de manera inmediata. Y Descartes ubica las siguientes intuiciones. Intuiciones sensibles, intuiciones emocionales, intuiciones estéticas, intuiciones místicas y por último, cuando nosotros tenemos la visión o escuchamos algo, esa impresión inmediata que tenemos al ver o al escuchar o al sentir, esa es la intuición, la percepción inmediata. Es esto, ustedes lo ven, y es eso. Ustedes cuando perciben la imagen así, inmediata, eso es tener una intuición. Tener la intuición sensible es percibir por los sentidos algo de manera inmediata. También las emociones son intuiciones o percepciones inmediatas de los objetos.
tenemos la emoción, la sentimos y ya. No hay ningún proceso intermedio entre el tener enfrente el objeto y percibirlo de manera sensible. No hay ningún intermedio entre percibir la emoción de algo a partir del objeto que se nos ponga enfrente. Eso es intuición. Intuición estética. Nosotros vemos un objeto bello o feo, agradable o desagradable, y el hecho de tener la percepción de la belleza o de lo desagradable o de lo agradable de algo es tener la intuición estética de esa percepción inmediata. Intuiciones místicas. El contacto directo con Dios. Y si no le entro. Hay quien haya tenido el contacto directo con Dios, bueno, ahí nos platicará su experiencia mística. Pero esa es la idea. Hay intuiciones místicas. ¿Por qué no hay tantas? Porque el intermediario es el sacerdote. Y el sacerdote nos dice, no, ustedes no pueden tener un contacto directo con Dios. Tienen que venir conmigo y primero tienen que depositar su limosna. Si no, no hay contacto con Dios. El intermediario es el sacerdote. Y si yo quiero tener contacto directo con Dios, ¿puedo o no puedo? Según Descartes, sí. Podemos tener esa intuición directa de Dios. Será una intuición mística y será el contacto directo del sujeto con la divinidad. Como intuiciones racionales. Sí, ya sé, me van a ustedes a decir que eso es esquizofrenia o algo parecido. De Descartes para atrás se llamaba de otra forma. Pero la intuición que sigue las 4 reglas del método se llama intuición racional. También una percepción inmediata, pero con 4 partes en las que se divide. Intuición racional. Y según Descartes, hay 2 tipos de intuiciones racionales. Y otra vez, Descartes no se puede separar de sus antecesores, sobre todo de Platón y lleva más allá las ideas platónicas. Descartes no es platónico. Descartes no es agustiniano. Si lo fuera, no sería Descartes. Descartes es Descartes. Y las ideas que vienen de la historia de la filosofía transformadas se convierten en el cartesianismo. ¿Qué son las intuiciones racionales que nosotros ya tenemos desde el nacimiento? Son 2, las matemáticas y las físicas. En física y en matemáticas podemos encontrar intuiciones racionales, es decir, percepciones directas que tenemos de. En las matemáticas se llaman axiomas. Se presentan de manera intuitiva y no necesitan ser comprobadas. Todos los axiomas matemáticos son intuiciones racionales, intuiciones intelectuales. La matemática, la aritmética, la geometría tienen axiomas de los cuales parten. Y ya después van elaborando sus teoremas, pero al tener los axiomas tenemos intuiciones racionales en matemáticas. También la física tiene intuiciones racionales.
o más bien el sujeto tiene intuiciones racionales que son lo correspondiente al conocimiento de la física. Las hipótesis de la física que después pasan a la prueba de los hechos. Las hipótesis de la física son intuiciones racionales. Ya después tendrán que someterse a la prueba de los hechos, pero por lo tanto son intuiciones racionales. Y eso nos conduce a un asunto que estaba también muy presente en Descartes. Tenemos ideas innatas. Tenemos ideas que vienen en nosotros desde que nacemos. O sea, según Descartes, traemos software precargado y que ya no podemos quitar. Así como ustedes abren la cajita del teléfono, lo sacan, lo prenden y ya trae sus programas. Dice, este no me gusta, lo quito. No se puede quitar. Se quedan con él. También nosotros ya tenemos software precargado y no se puede quitar. Eso son las ideas innatas que según Descartes traemos nosotros, dicho redundantemente, desde el nacimiento. Existen en la mente como semillas de verdad. O sea, son ideas y son verdades que traemos y que tenemos en potencia. Ustedes disculpen la terminología aristotélica que todavía hay aquí. Entonces, esas ideas que nosotros traemos ya al nacer son ideas innatas que después podrían llegar a desarrollarse, podrían no llegar a desarrollarse. Eso es lo que significa en potencia. Y que según Descartes nosotros, la deducción es una operación mental. La deducción es un razonamiento que hacemos a partir de conocimientos previos y según reglas lógicas vamos a obtener conocimientos nuevos. En Descartes, ¿cuáles son los conocimientos previos? Las ideas innatas. ¿Cuáles son los conocimientos nuevos? Todo lo que podamos nosotros obtener si aplicamos las 4 reglas del método. Todo eso que nosotros aprendamos de nuevo es el resultado de la deducción, proceso de razonamiento. Y tenemos entonces principios. Los principios se conocen mediante intuición. Esos que vimos mencionados de la matemática y de la física son principios que se conocen mediante intuición. Una vez que nosotros los tenemos ya en nuestra mente, echamos a andar el entendimiento, razonamos y obtenemos nuevos conocimientos. Las consecuencias que no son inmediatas y que vamos a ir construyendo, lo vamos a hacer por medio de la deducción, el otro procedimiento. Y pasamos al asunto más importante de la filosofía cartesiana, la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica y de dónde sale la duda metódica? Asunto originalísimo de Descartes, como todos ustedes saben. La duda metódica, dice Descartes, parte de 3 suposiciones que él hace. Dice, vamos a suponer, porque fíjense lo que supone. Dice, vamos a suponer una idea a partir de los sueños. Vamos a suponer una idea a partir de un Dios impotente. Y allí dice Dios con D minúscula, porque si dijera con D mayúscula sería el Dios que no es impotente.
Por eso es una hipótesis. Vamos a suponer la existencia de un Dios impotente. Vamos a suponer la existencia de un genio maligno. ¿Y qué consecuencias tendríamos de la suposición de la existencia de alguna de estas tres cosas o de las tres? Los sueños. Cuando nosotros soñamos, vemos cosas como si estuviéramos en la vigilia. Son tan reales como las que nosotros vemos en la vigilia. Nos duelen igual que si estuviéramos en la vigilia. Las sentimos tan y nos angustian tanto como si estuviéramos en la vigilia. Y a veces más. Esos sueños, ¿qué garantía hay de que el sueño soñado no sea igual de real o más real que lo que nosotros vemos en la vigilia? ¿Por qué decimos que esto es una realidad real? Digo los que lo decimos. Que esto es una realidad real, más real que la que soñamos en los sueños. ¿Es más real? Y si es más real, entonces porque la que soñamos en un sueño es real. Y es tan real que nos duele cuando nos pegamos con algo, que nos duele cuando vemos que alguien nos deja y nos ponemos a llorar y nos despertamos llorando. O que disfrutamos un buen sueño y estamos soñando muy deliciosamente lo que sea que quieran. Y de repente, muy a gusto, despertamos. Nos sentimos bien, nos volvemos a dormir esperando continuarlo y lo que sigue es una pesadilla. Y la pesadilla nos duele y la sentimos. ¿Es igual de real un sueño que la vigilia? Porque el sueño es distinto de la vigilia. ¿Y por qué? Si acaso lo decimos, ¿por qué decimos que es más real un vivir en la vigilia que lo que vivimos en un sueño? ¿Por qué? El segundo supuesto. Vamos a suponer que existe un Dios impotente. Un Dios omnipotente no se puede equivocar. Pero un Dios impotente puede equivocarse y puede inducirnos a error. Es posible que yo esté bajo los efectos de un Dios impotente y esté viendo puras alucinaciones. Y ustedes también. ¿Qué me garantiza que lo que estoy viviendo y viendo en este momento no son errores de un Dios impotente? ¿Qué me garantiza que esto es real? Y que el Dios no se equivoca y que lo que hace que yo sienta y perciba es efectivamente lo que está sucediendo en realidad. No lo sé. Un genio maligno. Supongamos que Dios es perfecto y que no se equivoca y que no me induce a error. Pero supongamos también que hay un genio maligno que sí lo hace. Ese genio maligno que de repente se nos atraviesa y cuando estamos escribiendo algo en la computadora lo vemos todo perfecto, correcto y exacto y aparecen los errores en la impresión. Pero si estaba bien. Y bueno, ¿y a qué horas se transformó esto? Y le echamos la culpa al genio maligno. O los errores de imprenta, como aquel famoso error de un libro que publicaron, ya no me acuerdo cuándo, lo revisaron y dijeron, este libro tiene que salir sin errores. Lo revisaron y lo volvieron a revisar y lo volvieron a revisar y lo volvieron a revisar y efectivamente no tenía errores. Lo imprimen y para dejar constancia del asunto, al final le ponen, este libro no contiene ningún error. Y no contenía ningún error. Y error al final iba escrito con una R. No. Según dicen, ningún libro sale sin errores. Ningún libro sale sin errores. Bueno, pero el error del genio maligno no es que yo me equivoque en eso.
Esos no son errores de genios malignos. El error del genio maligno es que me induzca a mí a percibir una realidad que no es. Y entonces la duda cartesiana nos va a decir, tengo que estar dudando de todo. ¿Cuál es la certeza de que hay algo que sí es verdadero? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la garantía de que puedo yo tener certeza de algo? ¿Cuál es la garantía? Y entonces pasamos a analizar el asunto de la duda. Iba yo a decir cartesiana. La duda. ¿Cuál es el punto de partida de la duda? No comprender la verdad. Yo quiero tener la certeza absoluta y completa de que hay verdad y de que lo que yo voy a conocer y lo que voy a decir es algo cierto, absolutamente cierto, sin ninguna duda. Y entonces decimos, ¿qué pasa si dudo? Al dudar, existo. El que duda, al dudar, existe. ¿Podría existir una duda sin alguien que esté dudando? ¿Podría existir un engaño sin alguien que sea engañado? ¿Podría existir un error sin alguien que lo cometió? Eso sí se puede. Sí, hagan la prueba y verán. ¿Quién cometió este error? Nadie. El error está. El errante nunca apareció. Hay errores sin alguien que los cometa. El dudar nos conduce a nuestra vida misma. Dudar nos conduce a la vida misma. Y el trabalenguas de abajo dice, si me engaño a mí mismo, soy. ¿Cierto? Yo soy si acierto o si me engaño. Si acierto, soy con certeza. Si me engaño, soy y tengo errores. En cualquier caso, existo. Esté equivocado o esté en la certeza. Y así, existo si me engaño a mí mismo. No me engaño a mí mismo cuando sé que existo. Y el trabalenguas lo dijo. Ahorita nos cae la respuesta del cielo. San Agustín de Hipona, 1200 años antes de Descartes. La originalísima idea de Descartes de que si dudo, pienso y si pienso, existo, no es tan original. La cita esta, que está aquí, es de San Agustín de Hipona. ¿Le suena conocido a alguien? Ahorita veremos a quién. La duda metódica cartesiana. La duda metódica cartesiana dice, si hay un sueño, hay alguien que sueña. Si hay un sueño, hay un soñante. Si hay un error, hay alguien que se equivoca. Que se esconda es otra cosa. Que le eche la culpa al de junto es otra cosa. Pero siempre, si hay un error, hay alguien que se equivoca. Si hay un engaño, hay alguien a quien se le engaña. Entonces, tenemos la duda y tenemos quien duda. Tenemos el pensamiento y tenemos quien piensa. Tenemos
el pensamiento y la duda que existen, y si existen, existe quien duda y quien piensa. No es posible que exista una duda sin alguien que tenga la duda. No es posible que alguien esté soñando y que no haya sueño, o que haya sueño sin alguien que está soñando. Necesariamente tenemos que llegar a concluir que hay existencia de alguien. ¿Quién es ese alguien? El que está dudando. ¿Quién es ese alguien? El que está pensando. ¿Quién es ese alguien? El que está soñando. Y entonces pasamos a el proceso cartesiano para llegar a la primera verdad evidente. Primera verdad evidente, que según ya dije, no va a ser evidente si necesitamos que nos la expliquen. Bueno, la primera verdad necesaria cartesiana lleva el siguiente procedimiento. Alguien duda. Y si alguien duda, entonces alguien piensa. Y si alguien piensa, entonces alguien existe. Exactamente. La duda metódica cartesiana dice: dudo para no dudar. No nada más es cosa de poner en cuestión todo. No. Si es metódica, nos lleva a algo. Y a lo que nos lleva es a dejar de dudar. Dudo para no dudar. Entonces tenemos que si alguien duda, es porque alguien piensa. Y si alguien piensa, es porque alguien existe. Y el razonamiento va a decir entonces lo siguiente: si dudo, entonces pienso. Y si pienso, entonces existo. Y el razonamiento, tal y como muchos lo conocemos, dice eso en las siguientes palabras: dudo, luego pienso. Y lo último, pienso, luego existo. Esta frase es donde se reduce todo el pensamiento cartesiano. Allí se reduce todo. Y creo que muchas veces se entiende mal. Y se entiende mal por esta palabrita: el luego. ¿Qué significa el luego? Ajá. ¿Qué más significa el luego? ¿Qué significa el luego? Después. Y fíjense nada más, con un significado y con otro dice exactamente lo contrario. Pienso, por lo tanto, existo. Esa es una cosa. Y lo contrario de eso es decir, pienso y después existo. Y por lo general la idea se entiende como que nos está diciendo: primero pienso y después existo. Y no, eso no está diciendo Descartes. Nos lo va a decir en forma de albur. Ya se apenó. Ahí está. Que te están albureando y que te dicen que tú, que yo, que tú, que agarras, que tomas, que tú nomás le dices: ya, cogito ergo sum. Se acabó la alburología. La evidencia. Entonces, lo que la expresión cartesiana dice es
Cogito ergo sum. Y el ergo significa por lo tanto. Por lo tanto. La palabra luego también tiene una acepción que es por lo tanto. Pero cuando se queda así solita de pienso, luego existo, se va a la primera acepción que no es, y que significaría primero pienso y luego existo. Y no, la idea cartesiana es exactamente la contraria. Primero existo y luego pienso. La demostración de que yo estoy pensando es que estoy existiendo, y no al revés. La demostración de que estoy existiendo es que estoy pensando. No. El pienso, luego existo, no significa primero pienso y después existo. Significa la condición necesaria para que yo piense es que yo exista. O sea que el pienso, luego existo significa primero existo y luego pienso. Significa, puesto que existo, entonces pienso. ¿Eh? Pero entonces se puede desde la primerita nada más leerlo al revés, ¿no? Pienso, luego existo. Siempre y cuando incluyas la explicación de, porque si no, nos quedamos en lo mismo. Sor Juana Inés de la Cruz tiene un libro que se llama Primero Sueño. Primero sueño. Primero sueño y después existo. Era cartesiana, por cierto. Tiene un libro que se llama Primero Sueño. Y allá en Nepantla, de donde es Sor Juana, hay una casa de campo que tiene ese nombre, que casi tiene ese nombre. Y pasó con algo parecido con esto. Como el que iba a pintar el letrero para dirigirnos a el rancho Primero Sueño, no le entendió, le puso Primer Sueño para allá. Pues así ves, Primer Sueño, ¿y eso qué es? Sí, Primer Sueño. Primer sueño de Sor Juana, pues sí, es el primer sueño. Pero lo que ella dice es primero sueño. Suena como rara la expresión. Pero el libro se llama Primero Sueño, no se llama Primer Sueño. Igual acá, primero existo y luego pienso. Esa es la idea cartesiana de la duda metódica. Dijimos que llegamos así a una verdad evidente. La verdad evidente es yo existo. Todo este paso, todo este transcurso que vimos fue para llegar a esta idea. Yo existo. Ya que tenemos la idea, decimos, esa es la primera verdad evidente de todas. La primera verdad evidente dice, yo existo. Ya, ahí sí. Mi existencia nunca fue puesta en duda y ahora es reafirmada. Esa es la primera verdad. Primera verdad, clara y distinta. O sea, evidente. Bueno, sí, pero ¿y qué hacemos con eso? Yo existo. ¿Y tú? Yo existo. ¿Y tú? Yo existo. ¿Y esto? ¿Existe? ¿De dónde sale? Lo primero evidente es que yo existo. Lo segundo evidente es que yo pienso. Tengo pensamientos. Y supongo que todos tenemos pensamientos. Yo no lo sé.
Yo no lo sé porque yo estoy acá, en mi mundo, soy autista. Igual que todos. Cada quien está en su onda. ¿Estás seguro de que estás percibiendo exactamente lo mismo que yo cuando ves esto? ¿Completamente seguro? ¿Estás seguro de que estás percibiendo exactamente las características que yo estoy viendo de todas esas personas? ¿Estás seguro de que estás percibiendo el mundo tal y como yo lo estoy percibiendo? Yo estoy seguro de lo mío. Yo no estoy seguro de lo demás. Pero necesito una seguridad. ¿Qué sucede cuando yo digo yo y cuando digo tú? Si yo desaparezco, ¿el mundo desaparece? Si yo desaparezco, ¿el mundo cambia? A lo mejor se vuelve mejor. Pero creo que no va a cambiar. No, la realidad va a seguir igual si yo estoy o si no estoy. Eso quiere decir que mi existencia no es necesaria. Yo que digo existo, yo que digo pienso, yo que digo dudo, yo tengo una certeza y la certeza es mi existencia y mis percepciones. Pero mi existencia no es necesaria. Todo eso que yo percibo y todas esas otras existencias siguen existiendo sin mí. Si siguen existiendo sin mí, ¿cuál es la garantía? Y voy a utilizar otros dos conceptos en Descartes que no son cartesianos, que son aristotélicos. Mi existencia no es necesaria. Definición aristotélica de no es necesario, más bien al revés, palabra cuya definición significa no es necesario. Contingente. Contingente significa puede o no existir y lo demás no cambia. Necesario significa tiene que existir o lo demás cambia. Mi existencia no es necesaria, o sea que si no hay mi existencia, lo demás sigue existiendo. Pero necesito la garantía de algo que haga que exista todo lo demás. O sea, es necesario un ser necesario que garantice la existencia de todo lo demás. Debe haber esa existencia necesaria. ¿Quién es la existencia necesaria? Debe haber una existencia necesaria. ¿Qué significa que debe haber una existencia necesaria? Que esa existencia debe garantizar todas las demás existencias. Objetos y sujetos. Son todas las existencias que existen. Sujetos y objetos. Pero tiene preeminencia. ¿Cuáles dijimos que eran las dos palabras clave en la modernidad? ¿Cuál? Sujeto y razón. Sujeto y razón. Naturaleza no. Objetos no. Entonces, tenemos objetos y tenemos sujetos. ¿Quién debe ser el que mayor importancia tenga ahí? ¿Sujetos u objetos? El sujeto. Entre sujetos y objetos debe haber un sujeto que debe ser el que tiene la preeminencia. La existencia necesaria no es la de los objetos, es la del sujeto. Uno. Una existencia subjetiva, necesaria, se llama existencia objetiva necesaria. Dios.
existencia objetiva necesaria, de la cual dependen cualquier otra existencia. Todavía Descartes no se atreve a decir solamente hay sujetos como nosotros. El otro sujeto ya no existe. El otro sujeto tiene que garantizar la existencia de todo lo demás, pero tiene que ser un sujeto. Y tenemos aquí dos cosas. Yo existo, la primera evidencia, la primera verdad evidente. Yo existo. La primera verdad evidente, clara y distinta. Y Dios es la primera existencia. Primera verdad, primera existencia. Y primera existencia significa lo que está antes de todo y a partir de lo cual surge y la que da fundamento. Esa es la primera existencia y se llama Dios. Con Descartes también empieza el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Tenemos Dios y tenemos el mundo. Dios es una existencia subjetiva que garantiza la existencia de todo lo demás. Mundo es la creación de Dios. Y el mundo está dividido en dos entidades. Hay un mundo físico y hay un pensamiento. Como entidades. Hay un mundo físico material y hay otro mundo que es el mundo del pensamiento. Dios pertenece al mundo del pensamiento. Dios es un sujeto cuya esencia es el pensamiento. La diferencia con los otros sujetos es que el pensamiento de Dios se convierte en mundo físico. ¿Qué es el mundo físico? Es aquello de lo que podemos decir que ocupa un lugar en el espacio. Y el otro día en el metro venía yo sentado junto a uno que ocupaba 2 lugares en el espacio. Pero, de todos modos, sigue ocupando espacio. El pensamiento es el que crea el mundo, o sea, Dios, y el que posee el ser humano. Acuérdense, estamos entrando a la modernidad, ciencia moderna. Ciencia moderna. Y ciencia moderna nos va a decir lo siguiente. Pensamiento solo lo posee Dios y el ser humano. Solo Dios y solo el ser humano. La diferencia es que éste lo crea y éste lo recibe. Pero los dos todo lo que esté en el plano físico material, Descartes le llama la extensión. Un objeto extenso es entonces un objeto que ocupa 1 o 2 lugares en el espacio. El pensamiento. El ser humano está compuesto de los dos. El ser humano está compuesto de los dos. Esa es la última vez que van a ver la palabra. Alma. El dualismo cartesiano entonces nos dice que el ser humano está compuesto de cuerpo y de, díganlo por la penúltima vez en su vida, alma. Ajá. No importa que psicología signifique estudio del alma. Vamos a entrar a la modernidad con Descartes y Descartes lo que va a hacer es lo siguiente. Los animales tienen vida. Los animales no tienen alma. Los animales no tienen mente y no tienen razón. ¿Qué son los animales? Son seres vivos que parecen máquinas.
y actúan como máquinas. O sea que si pateas un perro y te muerde, no es que haya reaccionado por... No. Es como si metieras tu mano a una máquina que está en movimiento. Igual. No, los animales tienen vida. Hasta ahí llegamos. Pero no tienen alma, no tienen mente, no tienen razón. Son autómatas y son máquinas. Bueno, son como máquinas. Pero si Aristóteles, según la clase que no vimos, si según Aristóteles existían 3 clases de almas, el alma vegetativa, que solo correspondía a... No, el alma vegetativa, que correspondía a las plantas y que solo esa alma tenían las plantas. El alma sensitiva, que corresponde a los animales, básicamente, y el alma racional, que corresponde a los seres humanos. Pero Aristóteles diría, el alma vegetativa también está en el ser humano, es principio de vida. Está en los árboles, en las plantas, y está en el ser humano, y está en los animales, porque también los animales tienen el principio de vida. En las plantas solamente existe el alma vegetativa. El alma sensitiva no está en las plantas, está en los animales y está en los seres humanos. En seres humanos también hay alma vegetativa, pura vida, y la pura vida, y también hay alma sensitiva, pueden percibir sensiblemente. Pero el ser humano, además del alma vegetativa y del alma sensitiva, tiene el alma racional. Alma racional no tiene ni animales ni plantas. Alma racional, seres humanos. Descartes dice, no, lo descartamos por completo. Los animales no tienen alma, tienen vida. Ni siquiera dice alma vegetativa. No, tienen vida. ¿Qué es eso? Pues comen, se reproducen por pura, automáticamente, nada más. Son autómatas y son como máquinas. No tienen alma, tienen vida. Y ya. ¿Y todo lo demás? No. ¿Cuál es el concepto principal en el pensamiento moderno que parte de Descartes? 2 conceptos: sujeto y razón. ¿Y las plantas? No nos interesan. Las plantas sirven para hacerse una ensalada. Igual que en el existencialismo, no vamos a hablar ni de objetos ni de animales, sino solo de seres humanos. Y las plantas, para hacerse un cigarrito o un carrujo. No, ya no. Aquí nomás llegó a animales y a seres humanos. ¿Por qué? Porque le interesa lo que sigue. No le interesan los animales, tampoco. Si los menciona es para desecharlos. De considerarlos, los despreciaría. Seres humanos tienen vida, tienen alma, tienen mente, tienen razón. ¿Por qué es diferente la mente de la razón? ¿Por qué qué? ¿Por qué hace diferencia de la mente a la razón? ¿Y por qué hace diferencia del alma a la mente? Ahorita vamos a ver el asunto importante en esto. Y ya está apareciendo, mira, ya está saliendo el cuerpo. Ahorita vamos a ver todo esto a qué se va a reducir. ¿A qué se va a reducir? Cuerpo. Los animales, en tanto que autómatas y máquinas, tienen cuerpo, tienen vida.
el sujeto tiene conciencia. Ahora sí borren aquella palabra. Justamente en este momento acabamos de pasar de la psicología como estudio del alma a la psicología como estudio de la conciencia. Descartes, él fue el culpable. ¿Por qué ya no estudian el alma? Porque ahora la conciencia o la mente o la razón, pero no el alma, ahí está, acaba de aparecer en este momento en la historia. Borren aquel concepto, alma, introduzcan el nuevo concepto, la psicología como estudio de la conciencia humana. Ya no se oye tan feo, ¿verdad? ¿Tú qué estudias? No, pues el alma. No, me echo a correr. ¿Tú qué estudias? La conciencia humana. ¿Ven la diferencia? Y es lo mismo. Y ahí inicia la psicología moderna, con el concepto de conciencia en lugar de alma, conciencia en el sujeto humano. Entonces, ¿tienen vida? Sí. ¿Tienen alma? No, ya no. ¿Tienen mente? Después de acá. Ya por ahí del siglo XX, que estudia la psicología, la mente humana. Ya está más apantallador que decir la conciencia. Y que estudia la mente humana. ¿Y con qué? Con, ¿cómo se llaman? Electrodos. De preferencia, si me dices, mira, le ponemos al sujeto aquí y ubicamos las partes de la mente en el cerebro, mejor todavía. Y peor aún, si me dices, y ahorita te doy la ecuación matemática. Si tú les dices estudio el alma humana, no, metafísico, aristotélico, tomista, entelequia humana. No, es peor insulto que peor. Bueno, pero no, ya a partir de Descartes, denle las gracias a Descartes, ya no se estudia el alma humana, ahora se estudia el sujeto, la conciencia y la mente. Y ahí empieza la psicología moderna.